es algo interesante lo que dice el embajador de Israel en el aspecto de que tiene que ser acusado en la Haya, la Corte Suprema Internacional, tiene que ser acusada la misma ONU, lo dice la misma Israel, en el aspecto de lo siguiente: los procedimientos de la Haya demuestran cómo las Naciones Unidas, la ONU y las instituciones se han convertido, pues ahora sí, en un arma al servicio de las organizaciones terroristas. Ojo con el dato, el tercer párrafo: la ONU es quien debería ser juzgada en la Haya por hacer la vista gorda y por tanto ser cómplice de la excavación de túneles terroristas en Gaza, del uso de la ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes y de la utilización de la ayuda internacional para la producción de misiles y cohetes en la educación del odio y del desvivimiento. Es algo interesante en el aspecto de que sí, está siendo acusado lo que es Israel, pero Israel dice, ¿sabes qué? Pues yo soy una blanca palomita. Y ojo con el dato, y lo he dicho muchas veces, en el aspecto de que este conflicto de lo que es la ONU, este conflicto no viene el 27, que diga el 7 de octubre, esto viene desde hace mucho tiempo, no es del 7 de octubre del 2023, esto viene desde 1917 y 1946, donde se suponía que no iban a agarrar territorio, que se iban a quedar con el territorio propuesto por la misma ONU de en aquel momento y empezaron a expandirse. Pero esto no es nada más decir que la ONU tiene que ser juzgada por la Corte Internacional. No, no es algo ridículo lo que dice Israel. Esto va algo peor en el aspecto de que empieza a meter miedo. Lo dicen algunos medios de comunicación, por ejemplo, de DW. Israel revela supuesto plan de Hamas para atacar en Europa. Y sí, esto lo dice en su portal de gobierno, pero estaría interesante que pusiera las pruebas, porque uno puede decir lo que quiera, pero lo más difícil es sacar las pruebas, sacar fotografías, sacar documentos desclasificados, porque sí, sí lo dice en el aspecto de que la organización extremista Hamas está trabajando para avanzar en ataques contra objetivos de Medio Oriente, África y Europa bajo el mando de altos líderes de la organización. El 14 de diciembre del 2023, las autoridades de seguridad y control danesas y alemanas anunciaron la detención generalizada de sospechosos en Europa que ahora son objeto de procedimientos judiciales. Solamente se basan mediante lo que es detenciones, pero no muestran pruebas reales. Pero ahí empieza la narrativa. La narrativa es de que nosotros estamos haciendo las cosas bien, nosotros hablando de Israel, pero es algo interesante que en el aspecto de que jamás han mostrado pruebas de lo que está pasando y ahí siguen de tercos en el aspecto de hacer todo un show mediático y hacerse quedar como la víctima y quedarse con los territorios de Palestina. Es algo interesante. Aparte, ya te dije que Israel quiere de una u otra forma no denunciar, sino que sea enjuiciada lo que es la ONU. Bueno, sale UNRWA. La UNRWA es para los lugares de mayor necesidad. Te ofrecen asistencia de educación, te muestran, también te dan asistencia de salud, etcétera, etcétera, para los países más pobres. Ahí está África, ahí está Palestina. Y adivinen qué es lo que dice UNRWA. UNRWA es un lugar donde lamentablemente se supone que está para ayudar y lamentablemente no puede ayudar a lo que es Palestina en el aspecto de todas las trabas que pone Israel. Esto es algo interesante como UNRWA, y esto es la página oficial de UNRWA, que es una filial de la ONU, establece lo siguiente: la franja de Gaza, 100 días de fallecimientos, destrucción y desplazamiento. Ojo con el dato: la muerte masiva, la destrucción, el desplazamiento, el hambre, las pérdidas y el dolor de los últimos 100 días están manchado nuestra humanidad compartida. Habla de una mancha que ya se creó para la historia, en el aspecto de que, ¿sabes qué? Esto tiene que ser recordado y tiene que ser escrito dentro de la misma historia. Pero esta narrativa que dice UNRWA, UNRWA es una organización independientemente de la ONU solamente lleva observadores. UNRWA es la organización 100% que se queda en el lugar y empieza a dar los servicios que le falta a la comunidad.
ya sea hospital, ya sea alimenticia, educación, etcétera, etcétera. Es decir, son la primera línea que sabe lo que está pasando realmente en esos lugares. ¿Qué es lo que establece el día de hoy? Bueno, que es una mancha ante la sociedad, pero llama también la atención de lo siguiente. La crisis de Gaza es un desastre y provocada por el hombre. Aquí no quieren decir Israel, pero quieren decir solamente por el hombre. Mil disculpas por la señal, se me está yendo y viniendo la señal. Y bueno, agravando que el lenguaje deshumanizador y el uso de alimentos, agua y combustible como instrumento de guerra, es decir, Israel no quiere dar agua, no quiere dar nada, bueno, está utilizándose como elemento de guerra. La operación humanitaria se ha convertido rápidamente en una de las más complejas y desafiantes del mundo, en una gran parte debido a los engorrosos procedimientos para la entrada de la ayuda a la franja de Gaza y en una mirada de los obstáculos para distribuir segura y ordenada la ayuda, incluidas las hostilidades en curso. Habla de hostilidades porque también empiezan a discriminar. Tú sí, tú vas a tener agua, tú no vas a tener agua. Es algo interesante lo que te dice UNRWA. Además, el día de hoy, bueno, desde el día de ayer se empiezan a manifestar en Israel, la propia Israel se empiezan a manifestar en el aspecto de que no quieren ahora sí la intervención que se está haciendo en Palestina, protestas masivas en Israel contra el gobierno de Netanyahu y así podemos irnos, tanto es así que el mismo país africano acusa a Alemania porque Alemania dice que va a apoyar con todo a Israel. Es la misma África que dice que los países africanos sobre Alemania cometió el primer genocidio del siglo. Lo dice en un comunicado en Twitter los grupo africano, donde establece lo siguiente. Alemania no puede expresar moralmente un compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, incluido la expiación del genocidio en Namibia, mientras apoya el equivalente de un holocausto y un genocidio en Gaza. Varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch han llegado a la escalofriante conclusión de que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Y es algo que establece que este tipo de acciones lo llevó Alemania, cometió el primer genocidio del siglo XX en 1904 y 1908, en la que docenas de miles de namibios inocentes murieron en las condiciones más inhumanas y brutales. El gobierno alemán en aquel momento no ha expiado plenamente el genocidio que cometió en el suelo namibio. Por lo tanto, ante la incapacidad de Alemania para extraer lección de horrible historia, el presidente expresa su profunda preocupación por la impactante decisión del comunicado por el gobierno de la República Federal de Alemania ayer, 12 de enero del 2024, en la que rechazó la acusación moralmente correcta planteado por Sudáfrica ante la Internacional Corte de Justicia de Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza. Es decir, cómo Israel, cómo Alemania quiere ver genocidio si ellos cometieron genocidio y lo están normalizando. Es algo interesante cómo África da un poco de historia. Y esto es preocupante porque está en la corte, Israel está en una corte, están en un juicio en la corte internacional. Pero adivinen qué es lo que dice Netanyahu. Netanyahu dice lo siguiente: el conflicto no pasará por la Haya ni el eje de mal. Es decir, ellos van a seguir pues intensificándose. Israel acusa todavía a Hamas de planear ataques terroristas en Europa. Es decir, ellos, la narrativa es seguir creando este tipo de miedo en el aspecto de que no nos va a detener la Haya, en el aspecto de que van a seguir, no importa la conclusión a la que se llegue, estos personajes de Israel establece que la guerra no parará ni por la Haya, ni por las amenazas del eje alemán, afirmó el primer ministro en una declaración televisada en La Nación antes de que cumpla mañana 100 días del conflicto armado contra el grupo terrorista de Hamas. Bueno, esto es lo que él provoca, ¿no? En el aspecto de que, bueno, es lo que ellos dicen, pero aquí hay un gran problema en el aspecto de que las naciones que están apoyando a Israel ya no están reclutando gente. Mínimo Inglaterra no. Los portaaviones del Reino Unido no pueden enviarse al Mar Rojo debido a la crisis personal de la Armada. Recordar que en el Mar Rojo también es una de las consecuencias de lo que está pasando en Israel, porque los hutíes
Yemen está diciendo, ¿sabes qué? Todo aquel que patrocine, todo aquel que le lleve dinero o haga negocios con Israel, pues sus barcos van a caer. Y es algo interesante porque aunque empiecen a hacer este tipo de narrativas de que es el eje del mal, Palestina es el eje del mal, que vamos a ir por ellos, ya no se están reclutando soldados. Y ojo con el dato, los portaaviones británicos no están listos para ser enviados al Mar Rojo debido a la crisis de reclutamiento que afecta a las Fuerzas Armadas, según puede revelar The Telegraph, este portal que estás viendo en pantalla. Es decir, si la narrativa es estamos haciendo lo justo, ¿por qué la gente, por qué los europeos no se están reclutando? Y todo lo que pasa en Europa siempre se ve reflejado de la siguiente manera. Primero es Inglaterra, que está fuera del Brexit, está fuera de la que es la Unión Europea. Primero es Inglaterra el que está enferma. Y ya de ahí empiezan los síntomas en Alemania, en Italia y lo que es Francia. Estas tres naciones primero empiezan a enfermarse y luego empieza a enfermarse toda Europa.